Buenos días a todos al canal. En el aporte del vídeo de hoy lo que vamos a hablar es de la normativa general de circulación para este tipo de vehículos, con los patinetes eléctricos y los monociclos principalmente, pero en general para cualquier vehículo de movilidad personal. Lo que dice la normativa es que ya es muy conocido a fecha de hoy, es que no pueden circular por las aceras. Hasta ahora se veían frecuentemente, ahora ya es más raro verlo y ya prácticamente todos los usuarios están concienciados en que tienen que ir por las calzadas urbanas. Pero claro, muchas veces tenemos alguna duda o nos surgen dudas en el sentido de qué pueden hacer o qué no deben hacer. Y en este sentido lo que quiero transmitiros es que las normas que deben de cumplir son exactamente las mismas que cualquier vehículo que circule por la calzada urbana. Tienen que respetar la señalización vertical, los semáforos, las señales de los agentes y circular como cualquier vehículo. Tienen algunas características técnicas que tienen que cumplir ahora, que en enero de 2024 se ha publicado el manual de requisitos técnicos y que veremos al final del vídeo un poco qué es lo que destaca en él. Pero a la hora de, por ejemplo, de la visibilidad, que es un poco lo que más nos llama la atención, muchas veces nos preguntamos si tenemos o no tenemos que llevar casco, si tenemos o no tenemos que llevar chaleco. Lo que quiero decir en este aspecto es que la DGT ha publicado que es obligatorio el uso de casco. Sin embargo, hay unas ordenanzas municipales que todavía no lo contemplan como obligatorio. Entonces, independientemente de eso, y que se va a hacer una armonización para el uso generalizado obligatorio de casco, lo que tenemos que apelar es un poco al sentido común. Un tío lanzado a 20 o 25 km por hora, si tiene un accidente, lo que vas a tener es que se te abre la cabeza como un melón, ¿vale? O sea que, ya independientemente de que sea obligatorio o no, yo recomendaría que uséis el casco, por encima de que dé calorcito o despeine. Ahí a partir de ahí cada uno, cuando ya la normativa sea generalizada la obligatoriedad de uso, pues bueno. El tema del chaleco de visibilidad, mi opinión es la misma. Es decir, hasta ahora es algo recomendado, sugerido, pero yo digo que un chaleco pesa bien poquito y todos los que somos usuarios de coche sabemos que aparecen súper rápido y como van normalmente la gente vestida con ropas oscuras, es que no se les ve bien. Así que el chaleco de alta visibilidad y el casco yo diría que es altamente recomendable. A partir de ahí, que cada uno estime lo que decida, lo que quiera. Otra cosa que también es generalizado, que a veces, bueno, generalizado no, a veces o todavía se ve, es el uso de este tipo de vehículos por más de un pasajero. La norma también dice explícitamente que es para una persona. No se pueden ir dos personas, aunque uno sea menor, aunque quepan de sobra, aunque tenga potencia el vehículo para más de ese, aunque los requisitos técnicos puedan soportar más peso, ¿vale? O sea, este tipo de vehículos es de movilidad personal. Si quieres llevar transporte de mercancías ya pesadas o voluminosas, tienes que utilizar también los vehículos que están preparados para eso. Estos vehículos son para una persona únicamente. Y luego, ya por último también, otra cosa que también es importante es no utilizar nada que distraiga a la conducción. Es decir, está prohibido el uso de cascos, está prohibido el uso del móvil o de cualquier otro elemento que no permita la circulación. También son obligatorios, y esto ya es un poco, entra dentro de lo que es el apartado final de este vídeo, los requisitos técnicos, es que todos tienen que tener una señal acústica, estar iluminados por delante y por detrás y tener unos reflectantes o unos catadióptricos adecuados. Pero todas esas cosas son requisitos técnicos que vamos a ver un poquito por encima en la parte final del vídeo, en el que vamos a ver el Real Decreto que destaca dos fechas clave, que son el 2024 y el 2027. Y ahora veremos por qué son clave, porque el resto de normativa técnica, lo bueno que tiene es que la va a tener que cumplir el fabricante y que en cuanto a todos los que nosotros, a lo que nos afecta a nosotros que tenemos vehículos ya comprados y veremos si se ajustan o no a la normativa técnica, lo que tendremos es una fecha que es 2027 para tener en mente. Así que nada, vamos a ver lo que es un poco el reglamento del BOE y seguimos con el detalle del tema. Traigo el boletín oficial del Estado en el que a 21 de enero de 2022 hablan, en el que se aprueba del manual de características de los vehículos de movilidad personal. En este BOE ha entrado en vigor el día siguiente de la publicación, o sea que ya está en vigor, como lo podéis ver, 21 de enero de 2022, y lo que hace es detallar básicamente las características que van a tener que cumplir todos los vehículos de movilidad personal.
En estos se engloban todos los que utilizamos los vehículos de tipo patinete eléctrico o el monociclo, pero también hablan de los vehículos de transporte de mercancías u otros servicios, que ahora mismo yo no voy a entrar en ellos, y también lo que te hablan de excluir aquellos vehículos como por ejemplo son los de movilidad de personas con algún tipo de discapacidad, es decir, los vehículos de movilidad reducida. En este caso, lo que nos vamos a ir al grano es en la descripción de las características técnicas que van a tener que cumplir. Aquí vienen definidas entre 6 y 25 kilómetros de velocidad máxima, potencia nominal del vehículo menor de 1000 vatios o menor de 2500 vatios, pero bueno, en general, estas son las características que se van a tener que preocupar los fabricantes de cumplir para que los vehículos estén homologados y certificados para funcionar en calzadas urbanas, ¿vale? Para poder circular con ellos. Estas características técnicas, que también van a estar para los de, como hemos visto, de transporte de mercancías u otros servicios, lo que te están queriendo decir es que van a tener que cumplir estos servicios homologándolo a través de un laboratorio y a través de un proceso de certificación en cumplimiento de la norma EN 17128-2020, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente lo que se va a traducir es que todos estos vehículos van a tener que traer una plaquita identificativa, ¿vale? Que va a ser lo más parecido a las matrículas de los coches, pero cada uno a su nivel, va a tener que traer una plaquita identificativa de este estilo. Una plaquita metálica en el que identifiquen la velocidad máxima, el número de serie, el número de certificado y luego lo típico, marca del vehículo y modelo, así como el año de fabricación. Entonces, cumpliendo estas características, van a tener asociadas una ficha que va a ser como el permiso de circulación de los coches y la inspección y la ficha técnica, pues una documentación que se va a llamar ficha reducida de VMP, que va a ser pues lo que os he dicho, como el permiso de circulación y ficha técnica del vehículo. Ese va a cumplir más o menos esta pinta. La tenemos en el anexo de este BOE, en el apéndice 5, que va a ser de este estilo, ¿vale? Va a cumplir esta pinta. ¿Para qué está orientado? Porque ahora nos diréis, ahora es lo que también os he comentado antes. A fecha de hoy, los vehículos que se comercializan en las tiendas no traen esta plaquita. Y los vas a buscar a cualquier, ya sea que lo compres por internet o lo compres en tienda, vas a ver que no traen masivamente esta matrícula. No es que estén incumpliendo la normativa, porque si nos vamos a fijar en la sección 33 de este boletín, se está estableciendo un régimen transitorio de cumplimiento de esta norma. O sea, están dando un tiempo a los fabricantes para homologarse, digamos así, ¿vale? Y para adaptar todos los vehículos a esta normativa. El régimen transitorio indica que todos los modelos que se comercialicen a partir de 24 meses de entrada en vigor de este manual deben contar con dicha certificación. O sea que dentro de 2 años, desde enero de 2022, es decir, a partir de enero de 2024, todos los vehículos que nos vendan, que se comercialicen, deben de tener la famosa plaquita y su ficha de movilidad, ficha técnica ficha reducida de VMP. Ahora, eso es a partir de 2024. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese mismo régimen transitorio indica que los vehículos comercializados antes de la entrada en vigor de este presente manual o durante el periodo transitorio establecido, o sea que antes de 2022 o hasta 2024, podrán circular durante los 5 años siguientes a dicha entrada en vigor. Es decir, que hasta 2027 se podrán utilizar este tipo de vehículos, aunque no cuenten la certificación. A partir de 2027 todos deberán cumplirla, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que nosotros podemos tener, lo más probable es que ahora nos estemos pensando si comprar o no comprar un patinete eléctrico. De aquí a 2024, lo que va a ocurrir es que si nosotros utilizamos durante estos años un patinete eléctrico que no esté homologado, la ley prevé que para 2027 o a partir de ella, un particular pueda homologar un vehículo. ¿De qué manera? Pues a través de en la sección 31, en el apartado 4, habla del proceso de certificación extraordinario de un VMP.
que indica que podrá ser solicitado por parte de un propietario a través de un laboratorio autorizado aportando el vehículo VMP y la información técnica que posea del mismo. En fin, esto traducido será que si no te lo has comprado certificado y lo quieres homologar, tendrás que tendrás que tú buscarte a un laboratorio autorizado y seguramente pagarle una buena cantidad de dinero, que no sé cuánto será, pero no creo que sea baratito, para que te homologue el producto. Así que bueno, en fin, es un poco la circunstancia que tenemos actualmente en este tema de los patinetes eléctricos, que era un sector que estaba pidiendo a gritos algún tipo de regulación, pero que a la vez el hecho de regularlo y complicarlo, pues un poco la normativa, pues o como mínimo puede encarecer toda la historia. Ya no digo que sea necesario porque una normativa en este tipo de cosas, y si queremos que sea una circulación segura, yo entiendo que es lógico. Pero bueno, a partir de ahí, esto es un poco lo que hay. Yo espero que os haya sido útil y nada, dejarme en vuestros comentarios si os ha sido útil y un saludo y hasta el próximo vídeo.